Bueno, necesitan investigarse a fondo, pero además la jefa del Comando COVID-19, la señora Pilar Macetti, exministra de Salud, además ha sido ayer muy franca y ha señalado que no es posible tener cifras exactas de los fallecidos en nuestro país y en ninguna parte del mundo, y que lo que se brindan son estimaciones. Tenemos en la línea telefónica al exministro de Salud, Abel Salinas, para hablar de esta investigación y de lo que significa el hecho de que no se conozcan exactamente las cifras de fallecidos en nuestro país y por qué ocurre eso. ¿Cómo está, señor Salinas? Buenos días y gracias por acompañarnos. Karina, buenos días. Sí, sin lugar a dudas, una de las cosas más graves que pueden ocurrir ante una lucha de estas contra esta pandemia es que la credibilidad se convierte en desconfianza. Así es. Y es cierto, un sector de la policía, del periodismo de investigación, reporta cifras diferentes. Así es. Y ayer encontré la respuesta del ministro, digamos, poco ofuscada. Me gustó más la serenidad de la ex ministra Macetti y del propio representante de OPS, que reconocieron que hay un subregistro. Y aquí hay un subregistro fundamentalmente por tres razones. Una, es cierto que los sistemas de información no están correctamente alineados, pero a estas alturas, tanto el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades del Perú, y el Sistema Nacional de Funciones, ya debería tener un sistema sumamente afinado para evitar estas contradicciones. No es posible que haya estas discrepancias cuando es un indicador tan valioso el tema de las defunciones. Para señor ver Salinas, la evolución. Así es. ¿Le parece, además que compartamos con nuestra audiencia, a qué nos referimos? Porque es muy probable que hayan escuchado las declaraciones tanto del ministro como del señor Gorriti y no hayan revisado, no hayan repasado a qué nos estamos refiriendo. Vamos a ir con este cuadro, que además lo tomamos. Correcto. Es una investigación, no es una investigación nuestra, es una investigación de IDL Reporteros y la estamos tomando tal cual. ¿Qué hace IDL Reporteros? Cruza información y realiza este registro de la sala situacional de COVID-19, que es la información del MINSA, esto es actualizado el 24 de abril, y la cruza con el registro de fallecidos cremados por COVID-19 o sospecha de COVID-19 del crematorio Piedra Ángel del cementerio Santa Rosa hasta el 20 de abril, y el registro de fallecidos cremados por COVID-19 o por sospecha de la funeraria Campo Fe hasta el 23 de abril. ¿Qué es lo que se encuentra? Este reporte oficial del MINSA a esa fecha, el 24 de abril, de 330 fallecidos y un total de 1073, que es el reporte de IDL Reporteros también en esas fechas, con data oficial, porque es una data recogida de los mortuorios. Y lo que se ha señalado también es que estos mortuorios sí tienen información acerca de la razón del fallecimiento de esa persona. Entonces, sí es data creíble, la de confirmación y la de sospecha. Eso es lo que se ha comparado el día de ayer y a lo que ha respondido el ministro de Salud. ¿Podríamos estar hablando, señor Salinas, entonces, de un porcentaje considerablemente mayor de personas fallecidas en nuestro país de la data oficial? Sí, probablemente eso esté ocurriendo, porque la propia viceministra ayer mencionaba que solamente se estaban considerando los casos confirmados de COVID. Pero aquí hay dos cosas que son importantes comentar. Primero, en la evolución de esta pandemia, y todo el mundo lo sabe, es suficiente tener un cuadro clínico sugestivo, tener una evolución clínica y tener algo que llamamos el nexo epidemiológico. ¿Qué quiere decir eso? El contacto. Alguien en el grupo tenía la enfermedad y entonces ya tenemos que dar por cierta que la enfermedad fue COVID. Entonces, el decir que no vamos a tomar en cuenta esos casos sospechosos no es una buena señal para que nos indique cómo va la pandemia. Y en segundo lugar, peor aún, cuando recordemos que estamos haciendo pruebas serológicas, mayoritariamente, y esas pruebas serológicas tienen el inconveniente de darnos durante la primera semana falsos negativos. Ya hemos visto personas que han fallecido, inclusive que son lamentables, pero evidentemente, como por ejemplo el caso de un ex congresista que tenía una prueba serológica negativa y por lo tanto era excluido del sistema y falleció. En consecuencia, no es válido por ahora
decir que los casos sospechosos no pueden entrar a la cuenta. Yo creo que hay que sincerar el tema, porque a eso le da tranquilidad a la población en el sentido de que no estamos ocultando ningún tipo de información. Fíjese, Karina, la semana pasada la discusión fue el número de camas de cuidados intensivos. La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva daba una cifra, el Ministerio daba otra, y finalmente eran cifras dispares totalmente. Pero eso lo único que genera es desconfianza en la población. Así es. La información tiene que ser veraz, oportuna, porque eso es un componente de la comunicación del riesgo, y que el ciudadano sepa exactamente de qué estamos hablando. No es posible, y por eso mi recomendación es sincerar las cifras. Ayer la doctora Mazzetti fue bastante clara, igual que el representante de OPS en el Perú. Clara y sincera, ¿no? Honesta, hay que decirlo. Y a veces suena muy crudo las declaraciones que ella brinda, pero son necesarias, ¿no? Porque es la sinceridad la que finalmente se convierte en medidas concretas en un contexto de pandemia. Es correcto, Karina, y por lo tanto mi recomendación a nuestro ministro de Salud, a quien conozco y tengo aprecio por él, hay que mantener la calma. Y lo noté ayer muy ofuscado en estas respuestas, cuando en realidad lo que hay que hacer es sincerar las cifras. Sí es cierto que necesitamos, a estas alturas de la pandemia, siendo un indicador tan importante las defunciones, no podemos darnos el lujo de tener tanto subregistro. Es permisible, pero estas diferencias eran muy grandes según el reporte de esta información periodística. Ahora, es importante también cómo es que se está evaluando la pandemia desde el exterior, de cómo se está tratando la pandemia en el Perú desde el exterior, ¿no? Y hay muchas editoriales y muchas observaciones de equipos de médicos que señalan que el Perú ha hecho bien, que ha implementado la cuarentena en el momento oportuno, que el porcentaje de contagios se mantiene en lo estimado, pero si es que no tenemos las cifras reales, no podemos valorar. Estamos seguros, señor Salinas, aquí no hay crítica alguna que valga con respecto a la voluntad de tratar esta pandemia, pero una cosa es la voluntad y otra cosa es la incapacidad, y si no sinceramos las cifras tampoco estamos sincerando el hecho que realmente hay incapacidad en la atención. Claro, en realidad es cierto, después de Brasil, que tiene muchísimos más pobladores que nosotros ya estamos en más de 30.000 casos, por encima de Chile, por encima de Argentina, que ya se quedaron en cifras más estancadas, e inclusive el número de defunciones por alrededor de 200 defunciones. Y nosotros estamos ya alrededor de 1.000 defunciones, para no entrar en conflicto en discusión de cifras. Entonces, es cierto, la cuarentena es importante, pero también es cierto que la cuarentena tiene un límite, y aquí yo quisiera decir dos cosas. Una es que ha debido ser acompañada de pruebas diagnósticas. El solo hacinamiento, el solamente aislamiento de las personas sanas, no sanas, sintomáticos leves, sin saber si tienen la enfermedad, si tienen el virus, es una medida que no es suficiente si no la acompañamos con las pruebas diagnósticas. Eso es importante para saber dónde está el virus y poder adelantarnos hacia dónde nos va. Por eso es que las medidas de cuarentena no tiene todo el impacto que quisiéramos, y tampoco es posible seguir prolongándola indefinidamente. Lo que ustedes estaban comentando hace un momento en La Victoria, que hace más temprano estaba en los alrededores del Grupo Aéreo 8, Así es. Que es el desborde social. La gente tiene que salir, y eso es algo que tenemos que pensarlo, y por eso, con mucho cariño y mucho respeto a nuestro vicedecano del Colegio Médico, no es posible proponer días alternos de cuarentena, y más bien hay que darle una mirada más allá del aspecto puramente médico, sino todo un enfoque socioeconómico y político, cultural de lo que está ocurriendo. En consecuencia, nuestro apoyo, nos sumamos a las medidas, pero yo creo que la transparencia, la credibilidad no debe perderse. Es importante para que la población continúe acatando y lo que ha ocurrido mayoritariamente con los peruanos. Podríamos calcular, y esto suena muy duro, pero que de la cifra oficial de fallecidos, que de momento son 854 personas, estamos hablando de 2 o incluso 3 veces más, según lo publicado por IDL,
de una cifra más real con respecto al contagio en nuestro país, y no solamente de fallecidos, también de contagios, ¿no? Porque en ese porcentaje se incrementaría. Sí, claro, en realidad no nos olvidemos que las pruebas que estamos haciendo mayoritariamente son serológicas. Claro. Estamos diagnosticando los que inclusive ya tuvieron la enfermedad y se nos está estamos perdiendo la oportunidad de diagnosticar los que tienen la enfermedad en este momento. En consecuencia, estamos haciendo más pruebas, pero no exactamente las pruebas mejor indicadas, claro, en esta fase. Eso no un mejor diagnóstico. Así es. Y yo no quisiera aventurarme a hablar de cuántas cifras de fallecidos hay, pero es cierto que hace varios días yo recibía información de muchos lugares, porque también existen personas que fallecen no en los hospitales, que pueden fallecer en sus casas, en sus hospedajes, lamentablemente inclusive en la calle, y por lo tanto esas personas no están cumpliendo con todos los protocolos y tienen que considerarse COVID ante esta evidencia, y lamentablemente no están entrando en el conteo, y eso también puede ser un factor agravante de esta disociación de cifras que estamos encontrando. ¿Qué consecuencias tiene eso en las medidas que puede implementar el gobierno? El hecho de no contar con cifras reales. Ahora, aquí se establecen dos teorías, ¿no? Una es, ¿el gobierno está ocultando estas cifras? Yo me permito decir que no creo que va por ahí el tema. Yo diría más bien que no hay capacidad de tratamiento para el diagnóstico, ¿verdad? Pero ¿qué implica eso en las medidas que se implementan? ¿Y qué opina usted sobre estas dos teorías, además? Sí, definitivamente me cuesta mucho creer que haya ocultamiento de información. Lo que creo es que no hay una información oportuna y clara, y que lamentablemente no se está sincerando precisamente porque no tenemos todos los elementos. Pero eso es muy grave en el manejo propio de la pandemia, y además en la repercusión que tiene en la confianza que tiene que tener el ciudadano. El ciudadano, lo decimos hace varios días, lo decíamos, no solo tiene que sentirse perseguido y sancionado, sino protegido y cuidado. Y por eso es importante la comunicación de riesgo, las cifras transparentes, las comunicaciones oportunas, y que sean alentadoras, que nos hagan ver la luz al final del túnel. Cuando aparecen todos este tipo de cosas, productos de investigaciones, informes, etcétera, no causan sino desconcierto en la comunidad. Y esto implica más desborde social, más propagación, más aglomeración de las personas. Doctor Salinas, no quiero dejar de preguntarle, porque me hacen mucho la consulta a través de las redes sociales, la especificación de cómo funcionan las pruebas rápidas y las pruebas moleculares, porque usted ha dicho que hay una ventana de vacío que no cubre precisamente esta prueba rápida del tiempo de contagio. Explíquenos un poco más acerca de ello. Muy brevemente, las pruebas moleculares lo que hacen es determinar la presencia del virus, y lo pueden hacer desde el primer día que la persona recibe el virus, y durante la primera semana tienen una sensibilidad alta. Mientras que las pruebas serológicas, mal llamadas rápidas, lo que buscan es el anticuerpo, la defensa del organismo ante el virus, y eso suele ocurrir después de la segunda semana de enfermedad. En consecuencia, esta primera semana, muchos casos, como hemos visto en congresistas de la República, que tenían pruebas serológicas rápidas, negativas, y cuando se hicieron las pruebas moleculares eran positivos, y nos costó pérdidas de vidas. La más notoria ha sido la de un excongresista, pero debe haber excongresista Oñagua, ¿no? Falleció su madre, además. Así, también ha ocurrido, y no es necesario, ya con ese nexo epidemiológico, tener una prueba confirmatoria de la mamá. Basta el cuadro clínico, basta la evolución y la confirmación del hijo para confirmar, ya no solamente sospechar, que es COVID-19. Es decir, el subregistro se resuelve tomando en cuenta síntoma del paciente que ha fallecido y el nexo epidemiológico, ¿no? El contacto con una persona que haya estado contagiada. Si se tienen esos dos criterios, si se toman en cuenta estos dos criterios, debería ingresar a la lista oficial de personas fallecidas por COVID. Así es, Karina. Eso no es una novedad. Eso en el 2009, en la pandemia de H1N1, se hizo de esa manera, ante la dificultad de tener tantas pruebas disponibles. En consecuencia, no estamos diciendo nada nuevo, sencillamente que hay que usarlo,
para poder tener una información real, que además le va a servir a la gestión. No se trata solamente de sincerar por sincerar, nos va a permitir tomar mejores decisiones y mejores estrategias. Muy bien, muchísimas gracias por esta comunicación. Siempre es realmente muy oportuna su participación, porque además, tomando en cuenta que usted ha estado en el cargo, nos hace entender muy bien cómo es que el gobierno se está organizando en una situación tan crítica como esta, en la que, repetimos, estamos seguros que se está haciendo todo lo que voluntariamente se puede alcanzar, ¿no? Pero lamentablemente parece que esto se nos está desbordando. Es una situación muy crítica para todos, y ahí también el llamado a la concientización. Muchas gracias, señor Salinas, por haber estado con nosotros. Con todo gusto, Karina. Son las 8:40, vamos a hacer una pausa, regresamos con más.